Nos encontramos una vez más para realizar la lección divina. Ahora vamos a tomar del capítulo 2 los versos 11 al 14 de la carta a los Gálatas. Vamos a titular esta lección divina llamada de atención de Pablo a Pedro. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, que es el lugar de la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a nuestra mente y a nuestro corazón para que comprendamos tu palabra y podamos hacerla nuestra. Si bien este texto lo inspiraste hace 20 siglos, hoy lo acogemos porque nuevamente lo vuelves a dirigir a cada uno de nosotros con la frescura que tiene precisamente la palabra de Dios. Y que así la podamos acoger hoy y nos dejemos transformar por esta palabra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer el primer paso de esta lección divina, que es la lección. Es la lectura atenta de la palabra de Dios, preguntándonos qué dice en sí mismo la palabra que hoy leemos. Pero cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté a él, porque su actitud era censurable. Resulta que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas, en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Son pocos versos, el verso 14 más amplio que los otros, pero quise tomar solamente este texto que tiene un sentido completo en sí mismo, aunque no olvidemos que está muy relacionado con lo anterior e incluso con el pasaje que en la próxima lección podremos leer. Ahora está Pablo en Antioquía. Ha ido a Jerusalén, se encontró con los apóstoles, con Cefas, regresó nuevamente a Antioquía, y estando allí, también Pedro va a Antioquía. Y resulta que Pedro pues toma un comportamiento abierto con los hermanos cristianos de Antioquía, que en su mayoría habían sido primero paganos y después cristianos. Solo algunos cuantos habían sido judíos y de ahí se habían convertido al cristianismo. Entonces, Pedro, recuerden, en el concilio de Jerusalén ya habían aprobado que pudiera Pablo y Bernabé predicar a los paganos y que no era necesaria la circuncisión, sino que podían empezar a vivir de modo cristiano sin pasar precisamente por las prácticas de la observancia de la ley judía. Y en ese presupuesto, Pedro, aunque él sí era circunciso, él era judío desde pequeño, y así lo llamó Jesús, a ser apóstol y ser cabeza de la iglesia, siendo judío. Incluso, por lo que podemos constatar, no se rompió de modo inmediato
con las prácticas judías, porque dice el texto de Hechos de los Apóstoles que pues los apóstoles y los primeros cristianos, después de que descendió el Espíritu Santo sobre ellos, iban al templo, como todos los demás judíos, hacían sus oraciones en los horarios de todos los demás judíos, observaban el descanso del sábado, y todo lo que hacían pues era todavía parte de su vivencia judía cristiana. Ellos son judeocristianos. Y ahora que está entre los paganos, tampoco tiene problema pues de vivir al estilo de quienes no habían asumido la ley de Moisés. Y entonces eso pues es lo que habían acordado en el concilio de Jerusalén. Pero cuando llegan judíos que iban de Jerusalén a Antioquía, y como les llama aquí, algunos de parte de Santiago, recuerden, se refiere al apóstol Santiago, que quedó como cabeza de la iglesia de Jerusalén. Entonces, de ese grupo van algunos cristianos a Antioquía, y entonces Pedro empieza a cambiar su actitud hacia los cristianos que habían sido convertidos del paganismo, y se aleja de ellos, ya no va a comer con ellos, ya no comparte los momentos de la vida común con ellos, por temor a que estos cristianos fueran a criticarlo de que estaba abandonando el judaísmo. Incluso de que volviera a la práctica de que todos se debían circuncidar. A diferencia de los judeocristianos, que son aquellos cristianos que fueron llamados en el judaísmo y abrazaron la fe en Jesucristo, estos otros son judaizantes, cristianos judaizantes, o sea, cristianos, lo voy a ejemplificar, habían sido primero judíos, se hacen cristianos y luego quieren que los demás también, para ser cristianos, empiecen a ser judíos. Por eso se llama cristianos judaizantes. Y pues eso Pablo no lo tolera. Pablo es muy crítico, muy incisivo, y por eso le reprocha a Pedro, aunque él es cabeza de la iglesia, pero le reprocha esa conducta que va contra la verdad del Evangelio. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, o sea, en ese tiempo que había estado allá en Antioquía, había vivido más como gentil, no había tenido la observancia tan estricta de su vida judía, como ahora está forzando a los gentiles a que vivan como judíos. Entonces, Pedro ya había dado este paso del judaísmo al cristianismo. Y es lo que había hecho Pablo también, del judaísmo al cristianismo. Y a los paganos, Pedro con esa conducta, pues está haciendo ver que era necesario volver nuevamente a las prácticas judías. Y entonces, este es el reproche. Pablo es directo contra Pedro. Pablo defiende el Evangelio. Recuerden cómo había dicho en el capítulo 1, si otro llegara y les anunciara un evangelio diferente al que yo les he anunciado, que sea maldito. Incluso yo mismo, si les anuncio de una manera diferente el evangelio, yo sea maldito. Esa exigencia que Pablo tiene, ahora la está pidiendo a Pedro. Y entonces, pues Pedro tiene que corregir su conducta, ¿no?
tiene que asumir que los que fueron primero judíos, pues Cristo los llamó desde el judaísmo a ser cristianos. Pero los que eran paganos, Cristo los llamó desde el paganismo. Y no es necesario que pasen por el judaísmo. Vemos pues a un Pablo de una sola pieza. Un Pablo que no tiene temor de enfrentar al príncipe de los apóstoles, a Pedro, cuando está teniendo una conducta que puede conducir a error a otros. Entonces, pues Pablo defendiendo el Evangelio, viviéndolo con toda claridad. Después vamos a ver en el siguiente pasaje cómo es que Pablo va a vivir esa radicalidad de su fe en Cristo Jesús y la va a pedir pues para todo cristiano. Vamos a pasar ahora a la meditación. ¿Qué nos dice ahora a nosotros la palabra de Dios? La vuelvo a leer y abramos el corazón y nuestra mente, porque hoy Pablo nos escribe directamente a cada uno de nosotros. Pero cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté a él, porque su actitud era censurable. Resulta que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos? ¿Qué nos dice a nosotros esta palabra de Dios? Primero, como Pedro, a veces salimos de nuestro ambiente y vamos pues a otros lugares, ¿no? Puede ser otra ciudad, puede ser incluso otro país. Y nos encontramos con diferentes costumbres. Hay un dicho, y es muy cierto: a donde fueres, haz lo que vieres. Hay que saber adaptarnos, saber también, pues, vivir lo que para ellos es importante, ¿no? Por ejemplo, comer, pues lo que ellos comen. A veces quisiéramos llevar nuestra propia comida a otros lugares. Pues eso no es bueno, porque a la gente de ese lugar, pues es como decirle: tu comida no es buena y entonces yo traigo lo mío. Hay que sabernos adaptar. Y podemos en algún momento, pues, vivir algunas cosas que en ese otro lugar se viven, aunque no sean prácticas personales o de nuestras costumbres, ¿no? Aquí el problema no está en si vivo al estilo de aquel lugar o la gente de ese lugar, o vivo a mi propio estilo. El problema está en que frente a unos vivo de un modo y frente a otros vivo de otro. Frente a unos puedo decir unas cosas, frente a otros puedo decir otras cosas. Y entonces no hay coherencia en mi persona. Debemos de ser de una sola pieza. Esto es lo que el apóstol nos pide. Incluso, fíjense, que esto arrastró a los demás judíos
a que disimularan como Pedro, hasta el punto que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Entonces, a veces nuestro modo de actuar, nuestro comportamiento, jala a otros. Y si los jalamos para el bien, bendito sea Dios. Pero si los jalamos para que ellos equivoquen su vida, si los jalamos para que ellos entren en esas contradicciones de la vida, ahí tenemos pues una responsabilidad grave que vamos a tener que dar cuentas delante de Cristo Jesús. Y no solamente cuando vamos a otro lugar, a otra ciudad, a otro país, podemos encontrarnos con estilos diferentes de vida. Puede ser aquí mismo, en nuestra ciudad, en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos. Nos podemos encontrar con costumbres diferentes y empezarlas a hacer nuestras, ¿no? Por ejemplo, pues resulta que estoy teniendo mayor familiaridad y amistad con una familia y entonces pues ellos tienen ciertas costumbres y tradiciones y cuando estoy con ellos empiezo también a seguir esas costumbres y tradiciones. Pero si un día, por ejemplo, a mí me acompaña alguien y yo sé que se va a confundir por lo que estoy haciendo, porque en esa familia así lo hacen, y entonces yo lo dejo de hacer y incomodo a la familia, incomodo a quien me está acompañando. Ese es el problema que Pablo denuncia a Pedro, ¿no? Una falta de coherencia en la conducta. Entonces, viene pues por una parte el reproche, ¿no? Y la palabra que también nos dirige, así como a Pedro, nos la dirige a nosotros. Si tú siendo de este modo de ser, vives ahora de otro modo, ¿cómo pides a los que venían de ese otro modo de vivir que vivan como tú quieres o como tú estabas acostumbrado a vivir? Entonces, a veces somos fáciles para adaptarnos a lo nuevo, ¿no? Pero en relación con otros, a veces somos intolerantes y les exigimos lo que ni siquiera nosotros ya estamos haciendo. Aquí pues hagamos un serio examen de conciencia. No vaya a ser que les estemos pidiendo un modo de vida a otros que yo ya no estoy teniendo, ¿no? Por ejemplo, padres de familia, cuando les piden a los hijos que sean así, que se comporten de este modo, que hagan aquello, y ustedes ya no lo hacen. O nosotros los sacerdotes, cuando en el púlpito decimos qué deben de hacer y en nuestra vida cotidiana estamos haciendo otra cosa. Cada uno de nosotros analicemos. Dice Jesús en el Evangelio, les reprocha: "Ay de ustedes, escribas y fariseos, que ponen cargas muy pesadas sobre los hombros de los demás, pero ustedes ni siquiera con la punta del dedo las quieren tocar". O sea, podemos ser buenos para exigir a los demás y muy tolerantes para nosotros. Podemos fácilmente hacer algo que sabemos no es precisamente malo, pero no estamos acostumbrados a ello. O tal vez a otras personas les puede parecer que no sea apropiado. Pero pues yo sé que no estoy haciendo nada malo y entonces lo hago. Y cuando estoy con las personas que consideran que sí es algo inadecuado, ya lo dejo de hacer. Y entonces
incomodo tanto a unos como a otros. Confundo a unos como a otros, ¿no? A veces les podemos decir, es que sí, no hay problema y pueden seguir viviendo así. Y cuando estoy con otras personas, no, eso no se puede hacer. Y entonces, a quienes ya les había dicho que sí, no hay problema, pues entonces, ¿en qué quedamos, no? Fácilmente podemos caer en esos estilos de vida diferentes o en esos comportamientos que sí llegan a ser contradicción del Evangelio de Cristo. Si hemos tenido la oportunidad de estar en otro lugar fuera de nuestra propia tierra y estamos viviendo pues otras costumbres, estamos viviendo otras realidades, no perdamos nuestra identidad cristiana y analicemos como cristiano qué sí puedo vivir y qué no es compatible con mi vida cristiana. Pero es que aquí no lo ven mal, pero yo sé que en mi vivencia cristiana no es algo que va conforme al Evangelio. Entonces, aunque para ellos no lo ven mal, y yo no tengo por qué juzgar la conciencia de los otros, yo les podré decir, bueno, ustedes no les causa problema, háganlo, pero yo, por mi conciencia, pues yo no estoy acostumbrado a esto. Yo sé que esto no lo quiero hacer. Y entonces, vivir esa coherencia, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, pues es muy fácil dejarnos arrastrar, dejarnos convencer, ¿no? A veces serán estilos de vida, no propiamente en contra del Evangelio, pero sí estilos de vida tal vez hasta bastante relajados de la vivencia cristiana, ¿no? A veces pues me ha tocado constatar como por ejemplo unos muchachos, ¿no?, que se hicieron novios, se aman mucho y al platicar con ellos, oye, pero tu novio no es muy practicante y tú eres muy practicante, tú has estado aquí en los grupos juveniles, tú tienes una fe, una vivencia de fe muy bonita, y te vas a casar con alguien que pues no tiene ese valor de lo religioso como algo propio. No, padre, por mí no hay problema. O sea, yo estoy muy firme en mi fe, muy convencida en mi fe. Es más, yo sé que tengo la misión de anunciarle el Evangelio. Bueno, pues bendito sea Dios que tienes esa conciencia. Pídele mucho al Espíritu Santo que te ayude a anunciar el Evangelio. Y al cabo del tiempo, a veces, lo que se va constatando es que ni anunció el Evangelio y empezó a dejar de vivir el Evangelio. Al principio, el novio pues hasta le acompañaba a misa. No creía, no era respetuoso, pero pues le acompañaba. Ya después, no, pues vete tú. Tú sabes que yo no creo en esto. Tú bien sabías que ya habíamos acordado que yo no iba a estar yendo a la iglesia. Y empieza a ir pues sola, a veces con los hijos. Y luego, pues ya ni siquiera llega a la participación de la vida en Cristo, ¿no? La vida sacramental, su catequesis, su oración. Fácilmente podemos dejarnos como arrastrar para abandonar el Evangelio, una vivencia evangélica de nosotros. Entonces, vienen estas palabras a nosotros. Tratemos de acogerlas con amor,
Pablo hoy pues nos echa en cara esas hipocresías que podemos tener, ese modo un tanto pues conformista de nuestra fe. A veces puede ser que pues es que no estoy haciendo mal a nadie, no soy mala persona. Pues sí, no eres mala persona y no estás haciendo mal, pero tampoco estás haciendo bien. Tampoco estás viviendo la firmeza de tu fe. Este tiempo, por ejemplo, de la pandemia, pues nos ha puesto de veras a analizar muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Yo invitaría a que reflexionaran, por ejemplo, pues hemos aprovechado muy bien los medios de comunicación, bendito sea Dios, pero ¿cuántos? Analice con mucha honestidad, ¿podrían participar ya en la misa dominical? Y no lo hacen. El pretexto, bueno, las razones es que estamos en pandemia. Pero si salen a trabajar, si salen a hacer esto, si salen a hacer aquello, y la vivencia de la fe, en donde a lo mejor no todas las iglesias, los templos están al 100% en las medidas sanitarias, pero yo les podría decir que nos estamos esforzando por tener lo mejor posible estas medidas para que no sea un foco de contagio el encontrarnos y vivir nuestra fe. Pero para algunos tal vez esté resultando cómodo, pues nada más. Ahí cuando puedo veo la misa, participo, pero ya no tengo ese tiempo para ir al encuentro del Señor, ¿no? No demerito todo el esfuerzo que estamos haciendo por llevarles el Evangelio y la palabra de Dios hasta su hogar. Pero valdría la pena pues que analizáramos. Y pues en este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo, no se pongan en riesgo desde luego, pero sí hay personas que sí podrían estar viviendo con más coherencia su participación presencial en la Eucaristía. Sí podrían tener todos los cuidados que tienen para ir a otros lados. Ojalá que hoy de veras esta palabra de Dios penetre en nuestro corazón. No caigamos en un estilo de vida cómodo que incluso puede expresar una cierta contradicción en nuestra vida. Vamos a pasar a la oratio. ¿Qué nos dice o qué nos hace decir la palabra de Dios a Dios mismo? Vuelvo a leer el texto y hagamos oración con el texto. Pero cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté a él, porque su actitud era censurable. Resulta que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos?
Señor Jesús, hoy quiero pedirte que me perdones si en algún momento yo he sido causa de que algunos hermanos, eh, por mi modo de actuar, incluso por mis palabras, por mis comentarios, si algunos de mis hermanos han retrocedido en su vida cristiana. Perdóname también mi falta de coherencia en mi vida cristiana. Hoy bien entiendo que a veces sí he querido vivir estilos de vida que pues no son los que tú esperas de mí. Y por quererme adaptar a las personas, termino diluyéndome en su modo de ser, de vivir, de comportarse, y no llevándoles el Evangelio para que ellos puedan vivir mejor el estilo del Evangelio. Perdóname, Señor. Perdóname si para algunas personas mi conducta les ha causado escándalo. Es decir, que pensando que lo que yo estoy haciendo es bueno, ellos me han imitado cuando en realidad pues nos estamos alejando de ti. Ese es el pecado de escándalo. O sea, no tanto el que se espante la gente, sino el que les pueda estar llevando a estilos de vida que se apartan de ti porque yo los vivo así. Perdóname. Y te pido que nos ayudes a todos para que, aún estando con personas que viven de forma diferente, que tienen tradiciones distintas, que nos esforcemos por ser muy coherentes, que podamos compartir con ellos y en muchos momentos valorar tantas cosas buenas que ellos tienen, pero aquellas cosas que son compatibles con el Evangelio. Y lo que no es compatible con el Evangelio, ayúdanos a entenderlo, a aclararlo para nosotros, pero también a ser coherentes con los demás. Que no vayamos a estar cayendo en el pecado y haciendo pecar a otros, porque así lo acostumbran aquí, porque como me abrieron pues las puertas de la amistad, porque comparten conmigo, pues ahora yo cómo les voy a decir que eso que están viviendo no es conforme al Evangelio. Ayúdanos, Señor, para que, como Pablo, seamos de una sola pieza. Ayúdanos a superar esa doble vida que tiende a llevarnos a tomar esas actitudes como las de Pedro. Que en esto aprendamos más de Pablo. Ayúdanos, Señor. Y también quiero agradecerte aquellos momentos en los que tú has estado conmigo para ser muy coherente. Incluso he enfrentado burlas, personas que se han alejado, porque me he esforzado por ser coherente. Y yo sé que muchas personas han vivido también esa experiencia. Gracias, porque nos has dado el valor, porque nos has dado incluso las palabras para saber hablar y testimoniarte. Ayúdanos para que podamos en todo momento anunciar el único Evangelio.
con nuestras palabras y con nuestra conducta. Vamos ahora a pasar a la contemplatio. Contemplando el misterio de Dios, tratamos de mirar nuestra vida como Dios nos mira y tratamos de comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros, para entonces preguntarnos qué conversión de la mente, del corazón y de la vida me pide el Señor. Pero cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté a él porque su actitud era censurable. Resulta que antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, empezó a evitarlos y a apartarse de ellos por miedo a los circuncisos. Y los demás judíos disimularon como él, hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado a la simulación. Pero en cuanto vi que no procedían rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a que vivan como judíos? Los invito a que esta contemplatio la hagamos precisamente en el espíritu de la Cuaresma que estamos viviendo. La Cuaresma es una invitación a ir con Jesús al desierto para escuchar la palabra de Dios y para convertirnos. Aquí quiero hacer referencia a un juego de palabras muy bello que tenemos precisamente en la experiencia del desierto. En hebreo, desierto se dice midbar, y ahí me interesa la M, la D, la B y la R. Midbar. Y palabra se dice dabar, y me interesa la D, la B y la R. Entonces, en el midbar, la dabar se acoge. Es decir, el desierto es el lugar propicio para escuchar la palabra. Cuando uno está en el desierto, de veras es una experiencia tan especial, porque uno voltea para todos lados y no ve absolutamente nada que pueda asegurar la sobrevivencia. Y uno dice, pues si Dios no me cuida aquí, yo no voy a poder salir del desierto. Entonces, nuestra Cuaresma es un desierto, es un midbar que nos lleva a alimentarnos del dabar, de la palabra de Dios. Y solamente con la palabra de Dios podemos subsistir allí en medio del desierto. Pues esta palabra, como dice la carta a los Hebreos, es viva y eficaz, más tajante que espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del ser humano y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, dejemos que la palabra de Dios en este tiempo de la Cuaresma sea la que penetre y la que nos haga comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Que permitamos a la palabra de Dios, que es Cristo mismo,
Cristo es el Dabar de Dios, que le permitamos interpelarnos y que Él nos ayude a descubrir qué es lo que debemos cambiar, qué actitudes, qué comportamientos, qué estilos de vida hemos asumido y que nos alejan realmente de la vivencia de la palabra de Dios. ¿Qué formas de nuestra vida se han apartado del Evangelio? Y que entonces pues nos dejemos iluminar y corrijamos aquello que debemos de cambiar. Este tiempo de la Cuaresma es el tiempo precisamente de conversión, de girarnos. Si hemos ido en un camino, pero nos estamos dando cuenta que no es el camino que nos lleva hacia Dios, entonces sabernos girar, volvernos a encontrar con Dios y orientar nuestros pasos hacia Él. Que esta experiencia de Cuaresma sea para cada uno de nosotros un camino de verdadera conversión. Y que no solamente entendamos las cosas, no basta entenderlas, sino que las pongamos en práctica. No basta decir, sí, yo sé que eso es lo que debo de hacer, sino realmente hacerlo. En este empeño de Cuaresma, dejemos que Jesús mismo sea el que nos vaya conduciendo, ¿no? Él es la palabra que Dios nos ha comunicado. Y precisamente la experiencia del desierto que vive Jesús en los 40 días antes de iniciar su ministerio público, dice el evangelista Lucas que movido o llevado por el Espíritu Santo, se retiró al desierto. Entonces, que sea el Espíritu Santo el que nos vaya conduciendo. Seamos dóciles al Espíritu Santo, que nos quiere llevar precisamente al lugar del encuentro con la palabra de Dios, que es nuestra Cuaresma. Y que entonces podamos nosotros analizar cada conducta, cada modo de pensar, cada estilo de nuestra vida, si está siendo coherente con el Evangelio o nos hemos desviado de él. Que esta Cuaresma de veras sea para nosotros este tiempo favorable para nuestra conversión, pero no con propósitos muy personales que puedan ser buenos, sí, pero que no son los que Dios quiere precisamente para mí. Más bien, atento a la palabra de Dios y todos los días leamos la palabra de Dios y tratemos de entender qué nos pide el Señor a la luz de esta palabra, para que entonces vayamos viviendo nuestra conversión y así podamos llegar a la Pascua, a una vida renovada por la acción del Espíritu Santo. Dejémonos, pues, conducir por el Espíritu a nuestro desierto cuaresmal. Estemos atentos a la palabra de Dios y con la misma palabra de Dios como criterio para nuestra conducta y nuestras decisiones, respondamos a las situaciones concretas que vamos viviendo. Tratando de ver así, teniendo esta mirada contemplativa de nuestra realidad, pues ahora pensemos en cómo puedo concretizar mi conversión, ¿no? Damos este último paso como parte de la misma meditación, pero un paso conclusivo que es la acción. Es decir, ¿qué compromiso asumo para poder hacer vida esta palabra de Dios
que ahora está iluminándome. Yo quiero renovar mi compromiso de esforzarme por vivir coherentemente, por cuidar de no causar escándalo a nadie, por tratar de llevar una vida, pues, recta, una vida que se va esforzando por vivir en la fidelidad al Evangelio. Fórmula tú también tu compromiso. Si te ayuda, ponlo por escrito para que en algún lugar donde tú lo veas así con frecuencia, pues lo estés recordando y esto te ayude precisamente para que esta palabra de Dios pues vaya transformando tu vida. Vamos a concluir la lección divina dando gracias a Dios por este encuentro con la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te agradecemos una vez más el don de tu palabra. Te agradecemos el don del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a comprenderla y quien nos va sugiriendo qué cambio es necesario en nuestra vida. No dejes de darnos tu gracia, tu ayuda, para que podamos llevar a la práctica el propósito que hoy nos hemos hecho. Ayúdanos para que viviendo coherentemente demos un buen testimonio a nuestros hermanos. Te lo pedimos, Padre, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues nos vemos en la próxima lección divina. No olvidemos, Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros, y Él nos sostiene en nuestro empeño por vivir coherentemente nuestra vida cristiana.